Si usted entiende este secreto, este misterio, esta profundidad, usted va a ser poderoso. He entendido por mi propia experiencia que Dios nos puede hablar en todas las áreas de nuestra vida. Predica. Y yo puedo predicar lo que Dios me dijo. Y la palabra va a hacer efecto. Pero ¿sabe qué? Si yo predico lo que Dios me dijo, y además de eso, de la forma como Él me dijo, entonces estoy perfeccionado en la predicación o en la enseñanza. Es decir, no es únicamente saber lo que voy a predicar, no es únicamente saber lo que voy a enseñar, es también saber cómo predicarlo y cómo enseñarlo. Y eso solamente el Espíritu Santo me va a decir, lo vas a predicar así y lo vas a enseñar así. El nombre del mensaje se llama Dios tiene su propia identidad. Dios tiene su propia identidad. Palabras verdaderas con su propia identidad. No tú, sino Él, Dios. Cuando Dios habla, Él habla con su propia identidad. Aunque otra persona hable esas palabras, cuando Dios habla, lo habla desde su perspectiva, con su propia identidad. Muchos de nosotros hablamos la palabra de Dios, pero no con la identidad de Dios, no con sus palabras de Él, sino con nuestras palabras y con nuestra identidad. Cuando Dios habla, lo habla con su propia identidad. Dios tiene su propia identidad, porque Dios, así como cada uno de nosotros, Él es único. Muchos, cuando hablan la palabra de Dios, lo predican con su identidad de ellos y con sus palabras y de su propia perspectiva. No es así. Dios tiene su propia identidad, así como usted y así como yo, que usted y yo somos diferentes y tenemos nuestra propia identidad. Así mismo es Dios. Dios tiene sus propios pensamientos, su propia identidad, su propia personalidad, su propia perspectiva. Es por esa razón que si cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo no nos enseña y no nos ayuda a entender la palabra de Dios correctamente, podemos leer algo que habló Dios, pero lo entendemos de una manera diferente. No entendemos lo que Dios realmente quiso decir, porque el Espíritu Santo no nos está ayudando. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra de Dios. ¿De qué perspectiva? ¿Cómo lo dijo Dios? Jesucristo, cuando vino a la tierra, habló muchísimas cosas, pero muchas personas, cuando hablan eso mismo que habló Jesús, lo hablan de su propia perspectiva.
y lo hablan con su propia personalidad. Cuando no predicamos o enseñamos con guianza del Espíritu Santo, cuando lo hacemos sin revelación del Espíritu Santo, vamos a predicar y vamos a enseñar lo que habló Dios, lo que habló Jesús, pero desde nuestra propia perspectiva y con nuestra personalidad. Una persona puede hablar las mismas palabras que habló Dios, pero con su personalidad de la persona. Si el Espíritu Santo no guió a esta persona para hablar eso, la persona lo está haciendo desde su propia perspectiva, con su propia personalidad. Es por esa razón que hay muchas enseñanzas de diferentes perspectivas. La pregunta es, ¿quién de todas estas personas que enseña lo mismo que habló Dios o que habló Jesús, lo dice realmente de la perspectiva de Dios y entiende cuando dice esto lo que Dios quiso decir? Para hacer eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. No debemos hablar algo si el Espíritu Santo no nos ha guiado para enseñarlo o para decirlo. Porque si el Espíritu Santo no nos ha guiado, lo vamos a decir desde nuestra propia perspectiva. Muchas personas hablan, Jesús dijo esto, Jesús dijo esto, pero lo dicen con su personalidad de ellos. Si Jesús viniera, no lo hablaría de la misma manera. Y posiblemente Jesús quiso decir otra cosa y no lo que la persona está diciendo y no lo que la persona dice que Jesús dijo o quiso decir. Muchas personas dicen, Jesús quiso decir esto, pero posiblemente no. Si Jesús no le reveló, no le guió a esta persona qué quiso decir Jesús en ese texto, esta persona lo va a entender a su manera. Ahora entiende por qué hay muchas enseñanzas, muchas perspectivas, pero Dios tiene su propia perspectiva, su propia personalidad. Veamos uno de los mejores ejemplos de cómo decir la palabra de Dios correctamente. Primero voy a leer en el libro de Juan, capítulo 12, pero en la Biblia Reina Valera 1960, versículo 49 y 50. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús dice esto. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo lo habla Jesús? Como el Padre le dijo. Primero, Jesús dice, Dios me dijo las palabras que tengo que hablar, y además de decir las palabras que Él me dijo que hable, Él me ha dicho cómo tengo que decirlo. Veamos en el libro de Juan capítulo 12, pero en la Nueva Versión Internacional, versículo 49 y 50. Dice así: yo no he hablado por mi propia cuenta.
el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Escuchó bien? Voy a repetirlo. El Padre que me envió me ordenó qué decir, número 1, qué palabras decir y cómo decirlo, de qué forma decirlo. Versículo 50. Y sé muy bien que su mandamiento es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¡Qué profundo! Y esto yo lo sé por mi propia experiencia. Por la misericordia de Dios, Dios siempre me ha hablado lo que tengo que predicar y lo que tengo que enseñar, por su misericordia y por su gracia. Cuando empecé como predicador y como maestro, no porque quise, sino porque el Eterno me llamó y me dio el mandamiento de predicar, yo empecé a orar para que Él me diga lo que tengo que predicar o enseñar. A veces me decía, hoy vas a predicar, hoy vas a enseñar, hoy vas a ministrar o vas a orar. Yo siempre supe lo que tengo que predicar, pero ¿sabe qué? Por muchos años yo predicaba lo que Él me decía, pero nunca supe que yo tengo que saber cómo tengo que decirlo. ¿Me entendió? Así como Jesús dijo, el Padre me dijo lo que tengo que decir y cómo decirlo. Si usted entiende este secreto, este misterio, esta profundidad, usted va a ser poderoso. He entendido por mi propia experiencia que Dios nos puede hablar en todas las áreas de nuestra vida. Predica. Y yo puedo predicar lo que Dios me dijo y la palabra va a hacer efecto. Pero ¿sabe qué? Si yo predico lo que Dios me dijo y además de eso, de la forma como Él me dijo, entonces estoy perfeccionado en la predicación o en la enseñanza. Es decir, no es únicamente saber lo que voy a predicar, no es únicamente saber lo que voy a enseñar, es también saber cómo predicarlo y cómo enseñarlo. Y eso solamente el Espíritu Santo me va a decir, lo vas a predicar así y lo vas a enseñar así. Recuerdo que hace muchos años yo siempre predicaba duro. Recuerdo cuando predicaba en Europa en las calles con micrófono. Y un día un hermano que siempre salíamos me dice, ¿sabes lo que vas a predicar? Y yo le dije, sí. Y él me pregunta, ¿qué vas a predicar? Voy a predicar del infierno. Él me traducía del español al sueco. Y él me dijo, wow, me dijo, vas a predicar fuerte. ¿Y sabe qué le dije? ¿Sabes? Dios me ha dicho que lo predique de una manera diferente. Sabe que prediqué del infierno, pero no, no, hermanos. Lo prediqué como el Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo me hizo entender, lo vas a predicar suave. Vas a hacer entender a las personas qué les pasa si no se convierten, si no cambian sus caminos. Lo mismo cuando oramos, y esto es el error de muchísimas personas que tienen revelación. Es lo mismo que la predicación y la enseñanza. Dios me puede decir, ora por el enfermo, me puede revelar, pero además de eso, yo tengo que saber cómo tengo que orar. No puedo orar como yo quiero. Tiene que ser como el Espíritu Santo me guíe. El Espíritu Santo me puede decir,
tócale la oreja y sóplale y va a escuchar. El Espíritu Santo me puede decir, pon un dedo en cada ojo y el ciego va a ver. Usted puede ver cómo oraba Jesús por los enfermos. En cada oración era diferente. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo en cada oración que se hace por cada persona es diferente. Pero para saber eso que le estoy diciendo, para saber lo que Jesús, los profetas y los apóstoles hacían, cómo orar, para saber eso, usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. La mayoría de personas nos hemos quedado, Dios me dijo que tengo que predicar, Dios me dijo que tengo que enseñar, Dios me dijo que tengo que orar. Ahora la pregunta es, ¿cómo predicar? ¿Cómo enseñar? La pregunta es, ¿cómo oro por el enfermo? La pregunta es, ¿cómo oro por el endemoniado? Eso importa tanto como saber lo que tengo que predicar, enseñar o por quién orar. Importa mucho. Porque si yo predico algo que Dios me dijo, pero no de la forma como Dios me dijo, no va a ser muy efectivo. Si el Espíritu Santo me dice, vas a orar por un enfermo o por un endemoniado, y si yo no sé cómo orar, de qué forma, voy a hacer lo que todos hacen, le voy a poner la mano y posiblemente no pase nada. Vamos a perder mucho. ¿Y sabe por qué es así? ¿Sabe por qué tenemos que saber como Jesús lo que tenemos que predicar? ¿Sabe por qué tenemos que saber, así como Jesús, cómo predicar y cómo enseñar? ¿Cómo orar y por quién orar? ¿Escuchó? ¿Cómo orar y por quién orar? ¿Sabe por qué es importante? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él tiene su propia forma, su propia personalidad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo pinté esto, yo dije, lo voy a pintar de blanco, voy a poner el televisor allí, la lámpara acá, esto. Yo, James, quise de esa forma. Yo quise hacerlo de esa forma. Pero ¿qué pasaría? Voy a seguir con el ejemplo. Si yo estoy adentro de una persona y la persona quiere pintar esto de color azul. La persona no quiere poner la lámpara. La persona, en vez de poner un televisor, pone un cuadro. Y no me escucha a mí. ¿Qué está haciendo la persona? Su voluntad. Y eso pasa con nosotros. No conocemos la voluntad de Dios. Enseñamos con nuestra personalidad. Si tengo carácter fuerte, hablo lo que Jesús habló, pero no como Jesús lo habló. Y entiendo lo que Jesús dijo, pero no lo que Jesús quiso decir. Entonces, cuando yo enseño o predico la palabra de Dios, lo que Dios habló o lo que Jesús habló, no lo estoy haciendo como Jesús quiere que lo haga. Y estoy dando a entender otra cosa, no lo que Jesús o Dios quisieron hacer entender. Es por esa razón que usted puede ver a una persona que habla lo que Jesús habló, pero cuando esta persona habla eso, lo dice con su carácter, lo dice con su personalidad, no transmite lo que realmente Jesús quiere que se transmita. Y se entiende la palabra de otra manera, no como Jesús quiere que la entendamos. Porque esta persona predicó o enseñó algo que Dios no le dijo que predique o que enseñe, y lo hizo
no de la forma como Dios quiere que lo haga. Recuerde, para predicar, para enseñar, para orar por alguien, para hacer algo para Dios, tenemos que saber lo que tengo que predicar o enseñar y por quién orar, número 1. Y número 2, cómo predicar, cómo enseñar y cómo orar por la persona. Voy a leerlo nuevamente en la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 12, versículo 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir, qué palabras y cómo decirlo. Recuerde, Dios tiene su propia personalidad. El Espíritu Santo es Dios, es Jesús. Y el Espíritu Santo tiene su propia personalidad. Si no conocemos su voluntad, si no nos unimos, si no crecemos en nuestra relación con Dios, qué predicar y cómo predicar, qué enseñar y cómo enseñar, por quién orar y cómo orar. Si no sabemos eso, no vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo como Dios quisiera que seamos. Es saber la voluntad de Dios y es cómo hacerla. Si no sabemos la voluntad de Dios y no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios, no vamos a transmitir a las personas lo que Dios quiere transmitir. No vamos a hacer entender a las personas lo que Dios quiere que entiendan. Lo vamos a hacer de nuestra perspectiva, de nuestra personalidad. Y la gente realmente va a creer que Jesús lo dijo así, de esta forma, pero no ser así, sino que yo soy así. Y como yo soy así, solo agarro lo que dijo Jesús y lo predico, pero realmente no es así. Si queremos evangelizar en las calles, tengo que preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué le hablo a esta persona? Y después, Señor, ¿cómo le hablo a esta persona? Señor, esta persona quiere que ore por él. ¿Oro por esta persona? Señor, ¿cómo oro? Si no tenemos una relación con Dios, con el Espíritu Santo, todo lo que hagamos no va a ser Dios a través de nosotros. Vamos a ser nosotros mismos. Nos estamos haciendo maestros nosotros mismos. Y eso es muy peligroso, porque vamos a enseñar de una manera incorrecta. Vamos a hacer entender el Evangelio de una manera incorrecta. Podemos confundir a las personas y no van a haber resultados, no van a haber frutos, no va a haber una genuina conversión, no va a haber una genuina liberación, no va a haber una genuina sanidad. Será aparente, será fingida, pero no será genuina. Dios quiere ser Él mismo a través de nosotros. Hablar lo que Él quiere que hablemos. Y a la forma que Él quiere que lo digamos. Orar por quien Él quiere que oremos. Y orar de la forma que Él quiere que oremos. Usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Los hombres de Dios hablaron únicamente, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Y lo que hacían, las obras que hacían, lo hacían por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas en la fe, Dios tiene su propia personalidad. Si somos genuinos cristianos, Dios vive adentro de nosotros. Conozcámoslo más a Él. Tengamos una relación más profunda con Él, para que sepamos su voluntad y hacerla, y para que sepamos
cómo hacerla. Este es el consejo de Dios por su Espíritu Santo. No mío, el consejo del Espíritu Santo para su vida y para mi vida. Señor Jesús, gracias por este consejo. Gracias por esta dirección. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.